son innatas y funcionan en vista de cualquier alteración del mismo. ¿Eso es cierto o es falso? Sofía. Depende si esa alteración la consideran parte del cuerpo o no. O sea, como un... Ajá. Fíjese lo que dice Jesús. Jesús utiliza el término alteración. Pero dijo que son todas las células innatas que tiene el cuerpo. Y Sofía dice que depende de si la alteración se considera como propia o no. Beatriz Rodríguez. Ahora sí me aprendí tu nombre. Échame el cuento. No sé. No sabes. Melanie. ¿Qué pasó? Bueno, Cuéntanos qué hiciste la semana pasada que no viniste. No, estaba trabajando, ¿no? Pero siento que me corren del trabajo, así que a veces tengo que quedarme un poquito más para que parezca que yo no Tranquila, estoy faltando. tranquila, no hay problema. Ajá. Bueno, yo no vi la semana pasada, pero puedo conversar aquí. Tú lo sabes porque Tamara te lo dictó. Yo, o me lo vi en biología, pero no importa. ¿Verdad que Tamara te lo dictó? Sí. Ella sí entiende porque eso estoy diciendo. El sistema inmunológico, si lo vamos a poner ejemplos coloquiales, tipo como el sistema inmunológico es como la policía, pero que funciona mejor que aquí, ¿verdad? Obviamente aquí la policía te para cuando no hiciste nada malo, pero en el sistema inmunológico son ese grupo de células que buscan cuáles son o reconocen ciertos antígenos, reconocen que son exógenos o dañinos y activan ciertos mecanismos de defensa, bien sea inflamatorios o de ese tipo. Se supone que el sistema inmune está mediado por linfocitos, polimorfos, macrófagos, que son como células grandes que se comen las cosas malas. Ok. Y eso. Vale, gracias. Entonces fíjense lo que dice Melanie. Melanie dice que el sistema inmunológico es el sistema que se encarga de vigilar y de reconocer a todo aquello que en principio nos hace daño, pero utilizó un término, exógeno, o sea, que no es propio. Y eso fue lo que yo les mencioné la semana pasada. Si bien es cierto que el sistema inmunológico reconoce aquello que es diferente a lo propio, o sea, que no nos pertenece, y que genera una alteración, cuando esa alteración proviene de células propias, también la reconoce. Y en ese caso genera ¿qué cosa? Una enfermedad autoinmune. Pero la alteración esa alteración pueda que se dé porque haya un proceso inadecuado dentro de la célula, o puede hacer que la célula defectuosa no sea la que está siendo reconocida como célula patógena o como antígeno, sino que la alteración la tenga el sistema inmunológico. O sea, que las células que median el reconocimiento tengan alteraciones para entender que eso que reconoce como que no es propio, sí pertenece al cuerpo. Y de ahí es donde surgen las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Entonces, la semana pasada lo dividíamos en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Ok? La inmunidad innata es todos los procesos, y se lo recuerdo, que ocurren de forma primaria. Aunque en realidad la inmunidad innata y la adaptativa trabajan en conjunto, la respuesta primaria es la de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque son las barreras mecánicas y químicas y posteriormente celular que existen para evitar que eso que es exógeno se introduzca ¿en dónde? Al torrente sanguíneo, a nuestro interior. ¿Ok? Porque si es un organismo patogénico o patógeno que entra al cuerpo, ¿por dónde se va a diseminar, por dónde se va a distribuir por vía sanguínea, ¿no? Mientras esté fuera de ese contexto, se puede controlar. Y para eso las barreras mecánicas son la piel,
excreciones de qué tipo? Mucosas, ¿no? Nasales, oídos, lágrimas, saliva, sudor. Y si lo introducimos, como cuando nos comemos un alimento contaminado, ¿quién lo destruye? El mucus del esófago y los ácidos gástricos del estómago, ¿no? ¿O por qué creen ustedes que cuando se comen un huevo con yardias, ustedes van al baño? ¿Saben lo que es la yardia? Es un parásito que causa la yardiasis. Cuando ustedes le dan esas diarreas que no saben por qué les dan, pero fue porque fueron y comieron hamburguesa, es porque la hamburguesa probablemente tenía un huevo mal cocido y que fue abierto sin lavar previamente, y sobre la cáscara de huevo, en un país como este, donde no se lavan los huevos, ni las frutas ni las verduras para venderlas, porque le quitan tierra y le quitan peso, y gastan agua, y eso tiene que invertir el dueño de la empresa en lavarlos. Entonces, invertir 2 bolívares más le quita la vida, le venden su huevo contaminado y ustedes no lo lavan. ¿Ah? Y echarán bien el impuesto y cada ratito siempre como Bueno, el entonces ustedes tienen que lavar los huevos siempre antes de cocerlos, antes de usarlos, porque cuando rompen la cáscara, en las heces de la gallina, estaban los parásitos allí, y como las cáscaras tienen ciertas obras de arte diseminadas a través de su estructura, hechas con heces, también tiene a estos parásitos. Cuando ustedes lo abren, cae el pedacito de heces en la comida. Si no se cuece bien el huevo, evidentemente esa heces no se destruye y el parásito queda allí vivo, y entonces ustedes se lo comen y lo incorporan a su organismo. Pero como él no penetra directamente, porque probablemente no consigue una barrera abierta, ¿okay?, sino que consiga todo cerrado, queda diseminado en el intestino, y el intestino es el que comienza a reaccionar. ¿Y qué es lo que hace? Bloquea todos los procesos de absorción, y todo lo que ustedes tragaron ese día para afuera. Por eso ustedes, cuando van al baño con esas transgresiones alimentarias, lo que excretan normalmente son heces blandas y líquidas. No lo hacen duro, porque está sellado por completo. El intestino es un tubo que se sella por completo, y cuando se sella, todo lo que pasa por ahí, él huye. O sea, va el abajo. proceso normal de absorción no ocurre. No. Por eso te Es como si fuera un deshidratas. tubo directo. Correcto. Por eso cuando tienes diarrea te deshidratas. Por eso cuando tienes diarrea te puede generar un trastorno hidroelectrolítico. ¿De qué tipo? Ajá, pero acidosis o alcalosis. Están perdiendo hidrogeniones. ¿Sí? Ay, jóvenes, no sabían eso. Igual cuando vomitan. Eso es pregunta de examen. Del cuarto examen, que va toda la materia. Van a un ejercicio. Sí. Entonces, funciona exactamente como un tobogán y va para afuera. Por eso las diarreas normalmente son evacuaciones líquidas. Hay una escala de las heces que se llama la escala de Bristol, si no la conocen, búsquenla, y va del 1 al 7. Va del 1, que es lo más blando, líquido, hasta el 7, que es lo más duro, que es piedra. Y 1, 2, 5, 6 y 7 son patogénicos. 3 y 4 sería lo relativamente normal. Heces blandas que no lastiman cuando salen y que se expulsan como un chorizo, para que me entiendan. Pero si le lastiman cuando salen, son duras como una piedra, o si es pura agua, indica que su sistema gastrointestinal tiene algún tipo de falla. ¿Ah? Son esas, bueno, yo lo he visto en perros. Esas heces que son como blancas, que son
No, las heces blancas son heces que ocurren cuando hay daños hepáticos. Porque no hay producción directa de bilirrubina, que es de hecho lo que se permite unir a las heces y darle ese color marrón. ¿Ah? Porque son tan... Porque no estás hidratada. Por eso también te tienes que hidratar. Porque el agua actúa como una especie de lubricante. ¿En serio? De hecho, los lubricantes que ustedes utilizan para tener sexo son a base de agua. Si es que lo usan, pero si usan saliva, también la saliva tiene agua, es el mismo principio. No, eso hace daño. ¿Qué es eso? Eso hace daño, pero es el mismo principio, funciona como lubricante para que la corriente pase. ¿Ok? Entonces, esta respuesta inflamatoria viene mediada por quién, según lo que vimos la semana pasada. ¿Cuáles células? ¿Por qué la respuesta inflamatoria ocurre? La semana pasada lo hablamos. Ajá, hay extravasación de líquido, ¿ok? Hacia la zona donde está el antígeno. Y con esa extravasación de líquido, ¿qué migra hacia ese lugar? Inicialmente linfocitos. Dentro de los fagocitos, ¿cuáles migran? Los NK y las células dendríticas, ¿no? ¿Los fagocitos se encargan de qué? De fagocitar, de comer. Los linfocitos, parte del reconocimiento y la generación de los anticuerpos. Las células dendríticas y los NK, células presentadoras de antígenos. En el caso de las células dendríticas, ellos los capturan y los llevan, y los NK funcionan como presentadores de antígenos en algunos casos, y en otros casos actúan como sicarios, ¿se acuerdan? Por eso se llaman natural killers, asesinos naturales. ¿Ok? Y la respuesta inflamatoria ocurre entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que liberan parte de estas células? ¿Qué moléculas? ¿Qué cosa? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? No, la inmunoglobulina es el anticuerpo que se produce en la célula B cuando se convierte en célula plasmática. ¿Ok? ¿Qué? Quimosinas, citoquinas, eso lo mencioné la semana pasada. Isoleucinas, moléculas proinflamatorias, ¿no? También libera factores de necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. Ahora, la inmunidad adaptativa se llama adaptativa ¿por qué? Proinflamatorias, citoquinas, quimosinas, isoleucinas. Depende, hay unas de esas que tienen actividad proinflamatoria y hay unas que tienen actividad reguladora para la inflamación. O sea, hay unas que activan el proceso de incremento del edema, de la liberación de pirógenos, aumento de temperatura, del llamado de otras células fagocíticas, ¿ok? Y linfocitarias, y hay unas que están allí y que se liberan cuando ya el proceso tiene que disminuir, y eso es lo que le dicen a las células es: no venga, devuélvete, o ya no es necesario que estén aquí. Entonces, unas son como las que llaman al equipo de contingencia, y las otras son las que le dicen al equipo: ya se terminó la emergencia, ya fueron recuperados los cadáveres, ya se está limpiando la zona, comienza a circular y restituyen el tránsito. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. Anyway. Ajá.
la respuesta adaptativa es adaptativa ¿por qué? Bárbara, ¿qué te llamas? Catherine. ¿Por qué es adaptativa la respuesta? No. ¿Se acuerdan que esta respuesta inmune innata tenía memoria? No. Esta respuesta adaptativa es la que tiene memoria. ¿Y es adaptativa por qué? Su nombre lo indica. Porque ella reconoce al elemento, entonces se adapta a ese elemento. ¿Y cómo ocurre ese proceso? La semana pasada hablamos. Sí. Pero todo esto lo hablamos la semana pasada. Los macrófagos se supone que llevan la información de lo que se están comiendo y los linfocitos agarran esa información, la cambian y... Ya. No es el macrófago. Hay una célula conocida como célula dendrítica que captura al antígeno. Se agarra a Jesús y se lo lleva al linfocito T, que es Daniela, que no me está prestando atención. Entonces, la célula dendrítica le presenta a Daniela a Jesús. Y Daniela entiende que Jesús es un antígeno y que es un elemento que hace daño. ¿Y qué hace Daniela? Ahora sí. Es lo que parece que ¿Qué hace Daniela? Recopilar la información de ese... Exacto, Daniela dice, mira, Jesús mide 1,70 m, hace torta, es negrito, bla, 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 bla. Y entonces Daniela le presenta al linfocito B, que es Diana, de Isabel, perdón, y le dice a Isabel, tú tienes que crear un arma en contra de Jesús. E Isabel aumenta su tamaño, incrementa su volumen y se convierte en una célula plasmática. ¿Y qué hace cuando se convierte en una célula plasmática? Literalmente se convierte en una fábrica de... No se puede